¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay mentirosos y luego están Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Hoy vamos a hablar de la inflación transitoria. Esto es lo que decía Nadia Calviño ya a finales, recuerden, del año pasado. Cuando cerraba el mes de septiembre, octubre, noviembre, aproximadamente el 5% de inflación, pues era inflación transitoria. En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta los días de hoy, la inflación sigue siendo transitoria. Entonces yo le pregunto a Nadia Calviño, ¿a qué se refiere con transitoria? ¿Que va transitando la inflación mes tras mes? Porque desde luego coyuntural no es, está más que claro. O sea, lo que ha quedado en evidencia con el nuevo dato de IPC, que ya saben ustedes que está en el 8,7%, es decir, una barbaridad de inflación, y si tenemos en cuenta la inflación subyacente está en el 4,9%. La inflación subyacente es aquella que elimina la volatilidad de la energía, es aquella que elimina también la volatilidad de los productos, de los alimentos elaborados, con lo cual es la inflación que nos dice alto y claro cuánto más pobres somos los españoles. Y lo que pone de manifiesto es que estamos en una situación verdaderamente dantesca, en una situación en la que los españoles, como decía, somos cada día más pobres. Y creo que no hace falta ni tan siquiera decir datos económicos, no hay más que salir a la calle, entrar en el primer supermercado e ir a comprar fruta, el desayuno, la comida, o ir a echar gasolina, o ir a hacer la compra de la bombona de butano. No hay más que ver que cada día tenemos menos poder adquisitivo, que cada día somos más pobres. Como decía, esto no es una situación coyuntural, por mucho que nos mientan desde el gobierno de España. Estamos hablando de que España es el país que más cayó durante la crisis pandémica y estamos hablando de que España es el país que todavía no ha salido de datos negativos, estamos todavía en efecto rebote. España es un país que se sitúa todavía a día de hoy a 3,4 puntos por debajo de los niveles previos a la crisis pandémica. Lo que pone de manifiesto es que Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo durante Davos? Durante ese foro mundial dijo que España es una economía robusta. Bueno, pues le voy a dar datos yo a Pedro Sánchez que ponen de manifiesto que España es de todo menos una economía fuerte, menos una economía consolidada. Funcas, que saben ustedes que es un think tank que aglutina a panelistas, a personas pues muy importantes y de prestigio incalculable en el mundo de la economía, pues pone de manifiesto que el crecimiento en España va a ser 1,4 puntos menos de lo que se preveía. Concretamente, en este año 2022, España, el PIB, el crecimiento económico, se va a situar en el 4,2%. 1,4 puntos menos de crecimiento de lo que se preveía. Si nos vamos a la inflación media anual, pues Funcas nos dice que va a estar en el 6,8%. Y si nos vamos a otro dato, en este caso proporcionado por la AIREF, ya saben, por el organismo fiscalizador de las cuentas macroeconómicas de España, pues nos dice que la inflación media se va a situar en el 6,2%. Es decir, no hay ningún organismo nacional ni tampoco internacional que avale esa economía robusta, esas cuentas tan magníficas, ese Alicia en el País de las Maravillas que Pedro Sánchez vendió a las personas que estaban en Davos. A las pocas personas que escucharon a Pedro Sánchez, por cierto, porque fue, digamos, pues una intervención, la de Sánchez, de las menos escuchadas. 700 butacas vacías, recuerden. Y concluyo diciendo un escenario dantesco y demoledor para España. Ya saben ustedes que va a haber subida de tipos, esto ya está asegurado, una subida de tipos de 25 puntos básicos en junio, es decir, dentro de nada, y otra subida de tipos de interés en septiembre. Otros 25 puntos básicos en septiembre, con lo cual los tipos a finales de este verano van a dejar de estar en negativo o en cero y van a ser positivos. Es decir, nos va a costar más a los españoles conseguir crédito. Nos va a costar más, por tanto, a los españoles, pues hacer inversiones. Si ya somos pobres actualmente, imagínense ustedes cuando los tipos de interés pasen a ser positivos. La mitad de los proyectos económicos no se van a poder llevar a cabo por falta de crédito, porque los bancos van a ser mucho más reacios y van a ser mucho más intransigentes a la hora de dar crédito económico, de dar, por tanto, préstamos bancarios a los españoles que quieran, por ejemplo, emprender y crear una empresa. Las vamos a pasar canutas, porque España tiene muy poco margen de maniobra en comparación con otros países de nuestro entorno. Y tenemos que recordar también que en julio, agosto de este año van a terminar con la compra de bonos, es decir, todos los programas que estaban dispuestos por Europa de compra de deuda van a acabar. Europa va a cerrar el grifo.
No va a haber más compra de deuda, no va a haber, por tanto, una financiación de crédito por parte de la Unión Europea. Y recuerden, países como España, como Grecia, el principal comprador de deuda pública es el Banco de Europa, el BCE. Pedro Sánchez tiene dos opciones. Una, reducir el gasto público, que parece que no lo va a hacer, o dos, irse, dimitir, porque desde luego la economía de España no es sostenible tal y como lo está haciendo Pedro Sánchez. Recuerden que con Sánchez la deuda pública incrementa en 200 millones de euros al día. Y desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, la deuda pública se ha incrementado en 300.000 millones de euros, casi nada. España es insostenible con Pedro Sánchez y desde luego estoy convencido, Pedro Sánchez y su gobierno van a caer en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, en las siguientes autonómicas y por supuesto en las nacionales van a caer porque cada día los españoles somos más pobres y así lo notamos. Es lo que hay, tener un presidente del gobierno mentiroso, un presidente del gobierno que es, un sinvergüenza absoluto y sobre todo un inútil a la hora de gestionar la economía. Es evidente.